tiempos aquí en nuestro Ecuador hemos enfrentado una serie de inconvenientes, especialmente desde el sistema público de salud, en el sentido de no poder dotar de manera oportuna los medicamentos necesarios para un tratamiento o la atención que un paciente pueda requerir. Vamos a analizar en este programa cuáles son las consecuencias de aquello, de no acceder a un tratamiento, de no cumplirlo o de no recibir atención oportuna. Esto es Salud y Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. Tips y consejos. Para evitar un incumplimiento terapéutico en pacientes, es importante educar a los pacientes en su visita inicial sobre la importancia de terminar un tratamiento médico. Implicar al paciente desde la consulta inicial hasta los registros, las visitas y la retención con detalles de los procedimientos y un calendario pueden ayudar a lograr su cooperación. Fije objetivos que el paciente comprenda y establezca mini objetivos a lo largo del camino. La comunicación permite al paciente comprender la información que se está dando sobre la prescripción o recomendación, lo cual supone un primer paso para que pueda aceptarla y recordarla. La falta de dotación de medicamentos de manera oportuna puede causar una serie de inconvenientes y retrasar el tratamiento de una persona, y esto, por supuesto, trae consecuencias en su salud. Pero no solo este es el problema, a esto se suma los elevados costos de los servicios de salud y, por supuesto, también de los medicamentos. Este es el tema que vamos a analizar la mañana de hoy. Le vamos a dar paso a nuestro compañero John Humala. Él se encuentra ya con el doctor Juan Chuchuca. Buenos días con todos. Para tratar este importante tema, el doctor Juan Chuchuca nos detallará aspectos relevantes del déficit de medicamentos e incumplimiento en tratamientos de salud. Doctor, es común escuchar a pacientes decir que no logran terminar sus tratamientos, principalmente por los costos que demandan y la falta de un adecuado servicio de salud público. De manera regular, se conoce que estos servicios tienen un déficit de medicamentos. ¿Qué factores contribuyen a mantener esta realidad? Bueno, John, un gusto y muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, el tema de medicamentos en lo que compete a servicios de salud, a salud pública, a todo lo que engloba la salud en general, es un tema importante, definitivamente, porque no podemos hablar de una salud sin existir o sin que se precautele el tema de acceso a medicamentos a nivel de un país. Factores existen múltiples, desde el hecho mismo de que en los países, por ejemplo, se tiene que regular mucho la prescripción médica. Lamentablemente a nivel mundial existen indicadores en los cuales los medicamentos que se comercializan a nivel de ciertos países, y como por ejemplo en Latinoamérica y específicamente en el Ecuador, muchos de ellos lamentablemente no son justificadas su prescripción, es decir, que no se cumplen guías o protocolos para la prescripción, sino que más bien está influenciado por múltiples factores, dentro de ellos inclusive la propia industria farmacéutica. Otro aspecto importante es el tema de la automedicación. Sin duda alguna, el tema del COVID nos enseñó de que las personas, al no tener acceso a los servicios de salud, también tienen mucha práctica de automedicación, y ejemplo de ellos es lo que podemos observar últimamente, que para nadie es extraño de ver la cantidad de farmacias que se han multiplicado a nivel del país y a nivel de nuestras ciudades, de los barrios, a nivel de ya internamente en la provincia de la SUAY y también en el Ecuador como tal. Es decir, hay múltiples aristas por las cuales uno podría entrar y analizar el por qué hay este déficit de los medicamentos y por qué la gente también percibe de que no existe acceso a los medicamentos como tal. ¿Qué se debe observar para mantener un abastecimiento suficiente de medicamentos que satisfaga la demanda? A ver, sin duda alguna, un dato interesante también es que, por ejemplo, el Ecuador es uno de los países en los cuales la demanda de los medicamentos versus la oferta, no existe una discordancia con el perfil epidemiológico. ¿Eso qué significa? De que se utilizan, por ejemplo, una excesiva cantidad de antibióticos para las patologías que se reportan a nivel de la estadística nacional, es decir, se usa mucho antibiótico en patología que no se requiere utilizar. Entonces, aspectos como estos demuestran de que, sin duda alguna, o sea, vamos a tener un déficit de medicamentos si es que seguimos nosotros haciendo una mala prescripción como médicos y también como ciudadanía, intentando acceder a medicamentos que no son justificados. Y algo importante también que hay que darnos cuenta es que el tema de los medicamentos no es lo único que nos debería preocupar como país.
También hay que interesarnos en el tema preventivo, o sea, ningún país va a poder absorber el costo de los medicamentos si nosotros, por ejemplo, no nos enfocamos en hacer prevención en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Entonces los países están enfocados a servicios de salud, a dar medicamentos, pero no a hacer tema de prevención. Y eso ha demostrado que eso va a terminar, sin duda alguna, costándole mucho al país, no solamente un costo económico, sino también un costo social. ¿Qué consecuencias se puede dar en una persona que no puede mantener un tratamiento regular para el control de su enfermedad? A ver, sin duda alguna, pues lo más crítico que se tiene es los medicamentos que son enfocados a tratamientos que ya se requiere una persona de manera permanente. Hablamos de personas de enfermedades crónicas, que son lo que el mundo nos está diciendo y llamando la atención. Pongan mucha atención al paciente que es diabético y hipertenso, que el no tener una medicación que le permita controlar va a terminar en insuficiencia renal, va a terminar inclusive en diálisis. Eso, el costo para el país es gigante. Pero hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, ¿qué pasa con el común de las personas que no tienen un acceso a un medicamento como un antibiótico? Completa la dosis, eso genera problemas como la resistencia antimicrobiana. Y los pacientes oncológicos, que es otro mundo aparte y gigante, en el cual un paciente que no puede acceder a un medicamento lamentablemente está en riesgo hasta su propia vida. ¿Tienen algo que ver las farmacéuticas o casas productoras de medicamentos en el desabastecimiento? A ver, realmente en el tema del desabastecimiento como tal, sin duda alguna, juegan muchos papeles a nivel de los actores, no solamente los distribuidores, sino los productores de medicamentos. Un dato muy interesante es que en el Ecuador apenas del 86%, mejor dicho, el 86% de los medicamentos que se comercializan en nuestro país son importados. Eso significa que no tenemos producción local, que no tenemos una producción, y la producción que tenemos es privada, no hay producción pública. Entonces el rol y el juego de las farmacéuticas, de la industria farmacéutica, de los distribuidores, cumple un rol fundamental en el momento de abastecer, y sobre todo en países pequeños como los nuestros, en donde realmente la producción se destina, al igual que las vacunas, por ejemplo, eso fue un vox populi en el COVID, a quienes fueron destinadas las vacunas fueron a los países mucho más grandes, ¿no? Entonces al final sí termina influenciando la situación a nivel de países pequeños como el nuestro. Justo íbamos a eso. ¿Es posible que existan países o mercados privilegiados para abastecerse de medicamentos? A ver, eso no se puede negar. Definitivamente las regiones, las diferentes regiones, los diferentes continentes en el mundo tienen diferentes realidades. ¿Quiénes son los que hacen los estudios de los medicamentos? ¿Quiénes son los que investigan? ¿Quiénes son los que producen medicamentos? Son los primeros que tienen acceso. El resto de los países lamentablemente, quedan rezagados a ciertas otras condiciones para poder acceder. Entonces, al igual que las vacunas, el tema de medicamentos sin duda alguna se ve influenciado por la propia lógica de la producción y la investigación y la producción de los nuevos medicamentos. ¿Influye en el desabastecimiento de medicamentos la organización del sistema de salud del Ecuador? A ver, definitivamente nosotros en nuestro país tenemos un sistema fragmentado y segmentado. ¿Qué significa eso? Que tenemos una red pública en la que aparentemente se integra el Ministerio, el IES, el ISFA, el ISPOL, pero se supone que toda esta red pública debería, por ejemplo, en algún momento se hablaba de hacer un Fondo Nacional de Salud, en el cual no importa de dónde provenga el dinero, se puede a través de un solo fondo poder hacer la compra y la adquisición de medicamentos para toda la red pública. Por ejemplo, eso ahorraría muchísimos recursos, muchísimo dinero. Sin embargo, lamentablemente este tema de ser fragmentados y segmentados impide de que podamos hacer procesos de compra única para la red pública. Y el sistema, al tener una red privada complementaria que por otro lado tiene otra dinámica, sin duda alguna esto afecta el acceso a los medicamentos. Entonces por eso es que ustedes ven y escuchamos mucho en las noticias de que por un lado hay problemas en el ministerio, por otro lado hay problemas en el IES, y por otro lado en cambio se concentra mucho el tema de farmacias privadas, por ejemplo en la zona rural. Es muy preocupante que por ejemplo el 90% de las farmacias están en zonas urbanas y apenas un 10% existen de farmacias en la zona rural. Entonces ¿por qué? Eso significa que se concentra en la zona urbana porque hay capital, porque hay mayor capacidad adquisitiva, y porque sobre todo también ahí la dinámica de urbanística es otro tipo a diferencia de lo rural. ¿Qué hacen los pacientes frente a la falta de medicamentos? Bueno, a ver, yo creo que enfocarnos solo en el tema de medicamentos sería un gran error. Sin duda alguna el paciente y post-COVID inclusive vemos que el sistema de salud se volcó a responder COVID, entonces hay falta de acceso a atención en salud como tal. Eso significa a una cita médica, eso significa a una cita odontológica, eso significa hacerse un examen complementario, eso significa recibir un medicamento. Entonces lo que hace eso es que el paciente de manera desesperada, y ahí es cuando incrementa el gasto en bolsillo, entonces los pacientes lo que optan es buscar los mecanismos de financiamiento, significa endeudarse, tener que hacer cualquier situación para poder acceder a un sistema privado, en donde al final también existe una dinámica de prescripción. Y recordemos que en el Ecuador hay algo interesante, no importa que nos atendamos en el sector público o privado, se supone que estamos normados de que todo médico debe prescribir un medicamento genérico y debe colocar el nombre genérico, no el nombre comercial. Sin embargo, las agencias que tienen que regular este tipo de prácticas como el ARSA, que en el Ecuador existe,
tiene muy poca capacidad para poder controlar que esa dinámica se dé. Es decir, las farmacias ahora en la actualidad se han multiplicado porque al no tener control, la gente ve en esto una oportunidad de negocio. ¿Existe diferencia en la eficacia entre medicamentos de marca y genéricos? A ver, es un tema que se discute a nivel mundial. Sin duda alguna, pues el tema de que, por ejemplo, solamente un dato curioso, ¿no? En el Ecuador existe un 30% de medicamentos genéricos versus un 70% de medicamentos de marca. Eso demuestra mucho que el medicamento de marca es lo que existe más. Entonces, también la industria influye en el médico, en la percepción del médico, en la percepción del paciente, pero sin duda alguna también en un país debe existir un mecanismo de hacer un verdadero ejercicio de analizar la bioequivalencia. ¿Qué significa eso? Que un medicamento genérico tenga la misma capacidad de poder tratar con un medicamento comercial. Y se ha visto problemas que en el ARSA no hay esa capacidad para hacer bien ese análisis de bioequivalencia. Para finalizar, doctor, ¿qué soluciones se podrían plantear para superar el déficit de medicamentos? A ver, primero enfocarnos en salud preventiva, es decir, no pretender de que todo responda a medicamentos, creo que eso es importantísimo, trabajar en prevención, en promoción, trabajar mucho con los médicos para el tema de la buena prescripción de antibióticos manejados a través de guías de práctica clínica, no utilizando simplemente criterios individuales, sino ya criterios unificados como país. Tratar de colocar dentro del al menos de la red pública un sistema único de adquisición de medicamentos, creo que esa es una muy buena alternativa para nuestro país y sobre todo trabajar mucho con el tema de la automedicación. Es decir, seguir regulando el tema de que no se pueda vender ciertos medicamentos sin receta médica, sin prescripción médica. Y creo que esas son políticas no solamente implementadas a nivel del Ecuador o que se debería implementar en el Ecuador, son recomendaciones de organismos internacionales como la propia OMS. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y continuamos con Rosana. Gracias. Y a continuación, como cada semana, vamos a analizar temas de interés e importantes que nos permitan tener datos e información necesaria para tomar buenas decisiones. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la situación del tema que nos ha convocado la mañana de hoy, pero también no olvidamos las cifras que tienen relación con la pandemia COVID-19. Le damos paso a nuestra compañera María Elisa Duque. Muchas gracias, Rosana. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más en la Universidad de la SUAY con el doctor Fray Martínez Reyes, quien nos hablará sobre el desabastecimiento de medicamentos en hospitales de nuestro país, así como información de la COVID-19. Adelante, doctor. Muy buenos días. Estamos aquí pues para analizar una vez más los datos de producción de la ocurrencia de casos de COVID-19 con la información que dispone el Ministerio de Salud hasta el 24 de enero en su portal. Antes de ello, pues analizamos los resultados del estudio Efectos Sociales del Desabastecimiento de Medicinas en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Puerto Viejo en el año 2020 de Guerrero Mieles y Escobar García, profesores de la Universidad Técnica de Manabí. Su objetivo fue analizar los efectos sociales del desabastecimiento de medicinas en el Hospital del IES de Puerto Viejo durante el año 2020 y partieron de algunas premisas, como por ejemplo los sistemas de los servicios de atención médica son intrincados y de alto riesgo dada la interacción de varios y diversos activos o subprocesos. Algunos de ellos pueden salir mal debido a la organización insuficiente o a ejecuciones incorrectas por falta de preparación, información o dotación de medicamentos y todos sabemos que el paciente es el que más resulta afectado. La atención de salud acompañada de la oferta de medicamentos es un acto fundamental para garantizar la vida y el equilibrio de la sociedad. Y en América Latina solo un 4% de la población tiene el adecuado acceso a medicamentos, haciendo de la región un entorno de inequidades. Como metodología se realizó un análisis bibliográfico documental, las encuestas tuvieron un enfoque cuantitativo, se visitó el área de estudio para conocer el manejo de inventarios, almacenamiento, despacho y operación de los medicamentos. Para ello se entrevistó a 15 empleados del área de farmacia. Adicional a esto también se aplicaron dos cuestionarios, uno a 100 sujetos que se tomó aleatoriamente del personal del hospital, orientado a establecer las causales del desabastecimiento de medicamentos, y el segundo que se aplicó a 384 afiliados. ¿Cuáles fueron los resultados? Sobre las causas de desabastecimiento de los medicamentos se señaló que no se cumplen las planificaciones y los programas. Existe una baja rentabilidad o reducidos márgenes de comercialización, esto se relaciona pues con las productoras,
Por otra parte, la competencia del mercado y la oferta del medicamento, es decir, que si hay una limitada oferta, quienes pagan más tendrán una posibilidad mayor de llevarse los medicamentos o de abastecerse de los medicamentos. También la suspensión permanente de la producción, es decir, medicamentos que están en los cuadros básicos pueden suprimirse y de producirse, y esto va a causar desabastecimiento. Además de ello, la suspensión voluntaria del registro sanitario por parte de las farmacéuticas debido al interés comercial y a la baja demanda. La finalización del tiempo de los patentes, que son permisos para que otras farmacéuticas puedan producirlos, la regulación de los precios, es decir, consideran de que su ganancia no es suficiente, el uso de licencias obligatorias o la inclusión de nuevos productos que pueden suprimir la producción de otros que se venían utilizando a pesar de que siguen siendo eficaces. ¿Qué pasó con las respuestas a las preguntas que se les hicieron a los pacientes? ¿Afecta su estado emocional no contar con los medicamentos que le receta el doctor? 82%, lo que implica la morbilidad en el ámbito de la salud mental. ¿Cuenta usted con las condiciones económicas para adquirir los medicamentos de farmacias privadas? Y el 57% respondieron que no cuentan con esa disponibilidad. ¿Cuentan con el apoyo familiar para comprar los medicamentos que no le entregan en las farmacias en el IES? Y el 58% manifestó que no. Y una pregunta adicional fue, ¿en la farmacia del IES le han entregado todos los medicamentos recetados por los doctores? El 86% respondió que no. Una atención médica que no cierra el círculo precisamente con la datación de medicamentos definitivamente no o afecta la calidad del trabajo que se realiza. En cuanto a la ocurrencia de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública señala en su informe que el pico más alto ocurrió en la semana 50, esto es a mediados de diciembre del 2022, con 8.292 contagios. En la primera semana del 2023 se registraron 6 fallecimientos entre confirmados y probables. Esto es un indicador con una ocurrencia baja debido a las características de la vacunación, a la cobertura de la vacunación y a los tiempos en los cuales se cumplió esta cobertura. Y también al hecho de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados, en casas de salud, en transporte, en personas con sintomatología respiratoria algún vigente. ¿Cuántos casos han ocurrido en la tercera semana del 2023? 67 casos en el Azuay, es decir, una disminución del 39.1 con respecto a la semana anterior, a la semana 2. 23 casos en el Cañar, una disminución del 54.9. 20 casos en Morona, Santiago, con una disminución del 74.02%. ¿Qué nos recomienda la OMS en cuanto a la mascarilla? Deben usarla las personas expuestas recientemente al virus, personas que tengan COVID-19 o sospechen de tenerlo, quienes corran un riesgo elevado de presentar síntomas graves de la enfermedad y todas aquellas personas que deban estar en lugares abarrotados, cerrados y con mala ventilación. Pues hagamos caso de estas recomendaciones para precautelar nuestra salud. Una buena semana para todos. Gracias, doctor, por su valiosa intervención. De esta manera damos por finalizado este segmento. Seguimos contigo, Rosana. Buenos días. Un agradecimiento al doctor Fray Martínez, gracias también María Elisa por darnos esa información y los datos que nos convocan la mañana de hoy. Con esto vamos cerrando el programa de esta semana. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos también en Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Que tengan un excelente domingo. ¿Sabías que...? Se entiende por cumplimiento terapéutico el grado en que la conducta del paciente, en términos de tomar medicamentos, seguir las dietas o realizar cambios en el estilo de vida, coinciden con la prescripción clínica. Desempeña un papel trascendental en la práctica clínica porque su incumplimiento, entre otras consecuencias no menos importantes, condiciona la eficacia de los tratamientos y existen estudios que han evidenciado su relación con el aumento de la mortalidad en determinados procesos.